Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 5. Los integrantes son Malkin, Martínez, Morales, Olórtiga, Orellana y Pajuelo. ¿Qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un patrimonio que está administrado por Credicor Capital, que es sociedad administrativa del banco. Está conformado por los aportes de las personas y las empresas. ¿Cómo funciona? El paso 1 es que los clientes abonen o aporten dinero al fondo. El paso 2 es que el SAF, que es el servicio financiero administrativo, busque estrategias, y en el paso 3 es que ejecutar las estrategias y luego comprar los instrumentos financieros con la plata de los clientes. Niveles de riesgo y retorno potencial. El depósito menor riesgo y retorno son los instrumentos de bajo riesgo y su retorno depende de los intereses. En renta fija, intermedio riesgo y retorno son los que sus riesgos son medios a bajos y su retorno es del capital. Renta variable, mayor riesgo y retorno. Eso depende de la apreciación de los precios y también del mercado. Les paso con mi compañera Paola. Las ventajas de invertir en fondos mutuos en el banco de crédito. La primera sería el manejo profesional, ya que nuestros administradores de portafolio realizan una gestión activa. El siguiente, que es la diversificación, que es quienes mejoran el perfil de riesgo y permiten una cartera diversificada. En alcance de tu bolsillo, que no necesitas montos elevados y puedes comenzar con 200 soles, que es como mínimo. Seguridad, ya que no está en tu cuenta de ahorros. En la rentabilidad, que es que ya está realizado desde el primer día, pues desde el primer día ya puedes ya está rentabilizando su dinero. El siguiente, la disponibilidad, ya que puedes realizar transacciones de manera sencilla. Y por último, la simplicidad. El siguiente. La simplicidad operativa, ya que puedes realizar operaciones. Eso es todo, gracias. La siguiente compañera. Buenos días. Ahora les voy a hablar sobre el perfil del riesgo en que se encuentra, que brinda el BCP a sus clientes, ¿no? En cual lo puede dividir en tres, que son el conservador, el moderado o el agresivo. ¿A qué me refiero con el perfil de riesgo? Al que el BCP opta por su cliente clasificarlos de acuerdo a su perfil y a sus necesidades. Es por ello que cuentan con tres perfiles básicos para los fondos mutuos. En este caso son el conservador, el moderado y el agresivo. El conservador son las personas para quienes quieren invertir su dinero en un fondo de corto plazo y una renta fija. El segundo son para personas que quieren tener su dinero balanceado y típicamente renta fija y tanto como variable también. Y en el agresivo son para ya plazos mayores y más largos, ¿no? Eso también ocurre cuando se tienen mayores riesgos, ¿no? A más largo plazo, más riesgos. El siguiente PPT, por favor. Ya. A continuación, nuestros compañeros les van a explicar los tres tipos de fondos mutuos que brinda el BCP a sus clientes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristian Malkin y yo les voy a hablar sobre los fondos mutuos conservadores en el BCP. Actualmente existen 6 tipos de fondos mutuos conservadores en el BCP. El primero, el fondo conservador liquidez en soles. Este fondo se caracteriza por tener una inversión mínima de 2.000 soles. El plazo mínimo recomendado para la inversión es de 6 meses. El saldo mínimo de permanencia es de 100 soles y su nivel de riesgo es muy bajo. Puedes retirar dinero sin comisión de rescate anticipado desde el segundo día. El segundo fondo es el fondo conservador liquidez en dólares.
Se caracteriza por ser una inversión mínima de $1000. El plazo mínimo recomendado para la inversión es de medio año. El saldo mínimo de permanencia sería de $50. Su nivel de riesgo también es muy bajo. Y puedes retirar dinero sin comisión de rescate anticipado desde el segundo día. El tercero es el fondo conservador a corto plazo en soles. La inversión mínima aquí es de 20 soles. El plazo mínimo recomendado para la inversión es de 6 meses a un año. El saldo mínimo de permanencia es de 5 soles. Y su nivel de riesgo también es muy bajo. El cuarto fondo es el fondo conservador a corto plazo en dólares. Aquí la inversión mínima sería de $5. El plazo mínimo recomendado de inversión es de 6 meses a un año. El nivel de riesgo también es muy bajo. El saldo mínimo de permanencia aquí es de $1. La comisión unificada sería del 0.45% más el IGB. El quinto es el fondo conservador mediano a plazo en soles. La inversión mínima aquí es de 2000 soles. El plazo mínimo recomendado para la inversión es mayor a un año. El saldo mínimo de permanencia es de 100 soles. Su nivel de riesgo es muy bajo. Rescata dinero sin comisión de rescate anticipado desde el día 8 y su comisión unificada es del 1.35% más el IGB. Y por último es el fondo conservador mediano plazo en dólares. Acá la inversión mínima es de $1000. El plazo mínimo recomendado de inversión es mayor a un año. El saldo mínimo de permanencia sería de $50. Aquí el nivel de riesgo es bajo. Rescata dinero sin comisión de rescate anticipado desde el día 8. Y la comisión de rescate anticipada es del 0.25% más el IGB. Profesor, bueno, mi nombre es Jason Orellana. En este caso le hablaré sobre el tipo de fondo moderado del BCP. Este tipo de fondos son de perfil de clientes ideales que buscan un balance entre el nivel de riesgo y el entorno. Dentro de este fondo moderado se encuentran 10 subfondos. Fondos que donde se invierten en fondos de manera en lo que son abonos de una combinación de instrumentos de renta variables, de acciones y de renta fija. En los siguientes le hablaré de los 10 fondos. Como lo podemos ver en la pantalla, primero comenzamos con el tipo de fondo moderado de la ABC. Este tipo de fondo está en dos monedas, que es en soles y en dólares. La composición la función son ambos los mismos, son de 75% de renta fija y 25% de variable. No es tan volti, se podría decir, o sea, no están así tan arriesgado para poder invertir en esto, porque su mínimo es de 25% variable. Monto mínimo, monto mínimo es en soles es de 2000 y en dólares es de $1000. Con la comisión nos dan el mismo porcentaje que 2.25% más el IGB. Plazo mínimo de pertenencias para ambos es 7 calendarios. Plazo recomendado de inversión es mayor de 2 años. En el riesgo sí tenemos una diferencia en lo que es porcentaje. Vemos en que los últimos 5 años es de 4.95% y en el drawdown es el 25.3%. Y en lo que es en el caso de dólares es el 22%. Ahora se preguntará mayormente qué es el drawdown. El drawdown es un valor que se utiliza en determinado nivel de riesgo, que se influye de manera directa de un capital mínimo en que hemos de contar para invertir. En los principales riesgos para ambos monedas, en soles, en dólares, para el tipo de fondo moderado, los principales riesgos inherentes de la inversión de fondos mutuos son el país, el tipo de cambio, emisor, reinversión, contraparte, tasa de interés, liquidez, sectorial, tributario, excesos de inversión. En lo siguiente que encontramos el tipo de moderado, fondo equilibrado.
también encontramos que es en soles y en dólares. Ambos composición tienen lo mismo, es 50% de renta fija, igual que en renta variable. Tiene un parejo entre una subida y bajada, que es una voltia. Plazo es a largo, monto mínimo es de 2.000 y monto mínimo en dólares es $1.000. Comisión es para ambos monedas, o sea, para ambos fondos, es de 3% mínimo, más IGB, pertenencia a calendario para ambos de 7 calendarios, mayores a partir de 3 años de inversión. Fondo que es el agresivo. Para este fondo, solamente invierten principalmente en el mercado de acciones, tanto a nivel local como internacional. Dentro de este tipo de fondo del agresivo podemos ver el crecimiento BCIS. Lo que podemos ver para el perfil de riesgo del fondo se dan en 10 características: país, tasa de interés, tipo de cambio, liquidez, emisor, sectorial, reinversión, tributario, contraparte y el exceso de inversión. Podemos ver los gastos a cargo del fondo, que es comisión unificada del fondo y otros, se da solamente el 3.27% más el IGB. A comisiones propias de las operaciones de inversión hasta el 3% más el IGB, que es en el mercado local, y por la otra parte, que es en el mercado extranjero, se da el 5% más el IGB. Siguiente. Dentro de este fondo agresivo también podemos ver la segunda parte, que son las acciones. El perfil de riesgo del fondo se da también en 10 características: el país, tasa de interés, tipo de cambio, liquidez, emisor, sectorial, reinversión, tributario, contraparte y el exceso de inversión. Y para los gastos a cargo del fondo podemos ver solamente 2 características: comisión unificada del fondo y otros, se da solamente el 3.52% más el IGB, y las comisiones propias de operaciones de inversión hasta el 3% más el IGB, que es en el mercado local. Y por otra parte, para el mercado extranjero se da el 5% más el IGB. La siguiente. Dentro de este fondo agresivo podemos ver la tercera parte, que es el acciones de la TAM. El perfil de riesgo del fondo solamente se da en 8 características: país, tasa de interés, tipo de cambio, liquidez, mercado, reinversión, crédito y sector. Y para lo que son los gastos a cargo del fondo, se da solamente 2: comisión unificada del fondo y otros, es el 1.52% más el IGB. En lo que son para las comisiones propias de operaciones de inversión, se da solamente el 3% más el IGB, que es en el mercado local. Y para el mercado extranjero solamente se da el 5% más el IGB. La siguiente. Este cuarto tipo del fondo agresivo podemos ver que es el Credicor, capital de división. Para este fondo se le dan los principales riesgos: país, tasa de interés, tipo de cambio, liquidez, emisor, sectorial, reinversión, tributario, contraparte y el exceso de inversión. Para lo que son gastos a cargo del fondo, podemos ver 3 características. La comisión unificada del fondo se da 1.62% más el IGB. El segundo se da por las operaciones propias de la inversión, es el 3% más IGB, que es en el mercado local. Y por otra parte, que es en el mercado extranjero, se le da el 5% más el IGB. Y las comisiones cobradas por los fondos en materia de inversión se da hasta un 7% más el IGB. Siguiente. Lo que es para las acciones globales como sexto, se le da al país tasa de interés, tipo de cambio, liquidez, emisor, sectorial, reinversión, tributario, contraparte y exceso de inversión. Los gastos a cargo podemos ver solamente 2 características: la comisión unificada del fondo y otros, que es el 1.77% más el IGB, y las comisiones propias de las operaciones de inversión hasta el 3% más el IGB en el mercado local y el 5% más el IGB en el mercado extranjero.